Sí, Bueno, por yo voy a favor. comenzar. Listo, chicos. O sea que si necesitan alguna pregunta o algo, pues ya estamos grabando y ya estamos trabajando. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, por favor, los que están allí, cogen por favor el cráneo. El cráneo, si lo, si lo ubicamos acá, vamos a tener en él varias partes. Vamos a tener unas vistas. Esta vista que tengo aquí corresponde a la vista anterior, donde va a tener la cara. Y en la cara, ¿qué voy a identificar? Las órbitas, voy a identificar la cavidad nasal. Permítame un momentico, yo traigo una... ¿Me están llamando? Sí, y hacemos más cómodos. Espera un momentico. Aquí la posición. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que les decía, esa estructura de dedos, que se llama las órbitas, y dime, pues háganse allí. ¿Listo? Igual, por ejemplo, si pueden sacar el teléfono y si tienen señal, lo pueden ver ahí, o lo poner allí, lo pueden ver mejor. Si tienen señal, pues, o si no ven a través de esto. Bueno, entonces, la cavidad nasal, en su parte superior, va a tener dos huesos, que se llaman los huesos nasales. Esos huesos nasales, en la parte más superior, vamos a tener un punto, que se llama el inion, el nasion, que es el punto que sirve como referencia para el límite superior de la nariz. Límite superior de la cara. Hoy es viernes, entonces voy a decir, sí, el cuerpo lo sabe. En el fondo de la órbita, yo voy a tener estas estructuras. Una grande, un foramen, que si ingreso por él, salgo a la base interna del cráneo, que se llama la fisura orbitaria superior. Uno en la parte inferior, bueno, aquí lo tengo, que si entro por él, salgo la fosa intratemporal, que se llama medialmente, voy a tener, no lo voy a alcanzar a identificar, pequeño, que se va a llamar el canal o conducto óptico. Ese va a entrar y lo voy a ubicar en la base interna del cráneo. ¿Listo? ¿Qué otra estructura voy a reconocer a nivel de la cara superior? El foramen supraorbitario, fisura o escotadura supraorbitaria. No, apágale el micrófono a tu teléfono. En la parte inferior de la órbita tengo este foramen, que se llama el foramen infraorbitario. En la cavidad nasal tengo este septo, que se llama el septo tabique nasal, que va a estar conformado en su parte superior por la lámina perpendicular del hueso esmoides y en la parte inferior por el vómero. Y lateralmente voy a tener unas estructuras que se llaman las conchas nasales medias, que las veo, perdón, inferiores, que son estas, que corresponden a un hueso de la cara, y en la parte superior voy a tener las conchas nasales medias y superiores que no las alcanzo a identificar.
Lateral a la cavidad nasal, tengo este hueso, que es la maxila o el maxilar, que se va a unir con el cigomático y me va a formar lo que conocemos coloquialmente como el pómulo. En la parte inferior de la cavidad nasal tengo esta saliente que corresponde a la espina nasal anterior. ¿Listo? Y si bajo, entonces ya me voy a encontrar con el arco alveolar superior que corresponde a los dientes superiores. ¿Listo? Bueno, entonces ahora ya me voy a ubicar en la base externa, que es esta. Listo, espérate un momentito, yo veo si puedo bajar más esto. Para tener un mejor acercamiento de la imagen. Chicos, ¿ven mejor la imagen allí? Los que están al otro lado. No, no. Sí, profe, sí se ve bien. Los que están al otro lado, no. Es que aquí tengo, cuando yo hablo de los que están al otro lado, son los que están desde su casita, están juiciositos ellos, ya se bañaron, ya se bañaron, están uniformados así, juiciositos, sentaditos. ¿Cierto que así están ustedes, juiciositos? Cambien nosotros acá los valientes. Listo, entonces vamos a hablar de la base externa del cráneo. ¿Listo? Entonces ubiquen, bueno, los que están acá, ubiquen el cráneo de la manera como la tengo yo. O sea, los dientes superiores hacia la parte anterior, un foramen grande hacia la parte posterior, que sería el foramen mayor. ¿Listo? Y a partir de allí vamos a seguir lo que... ¿Listo? Entonces vamos a ir desde la parte anterior. Entonces tenemos el arco alveolar superior, que ya lo vimos. En la parte más anterior tengo este foramen, que corresponde al foramen incisivo. Luego tengo una sutura, que acuérdense que las suturas son articulaciones fibrosas de los huesos planos. Entonces tengo la sutura palatina media, y lateral a él voy a tener los procesos palatinos de la maxila. Luego voy a tener la porción horizontal del hueso palatino con su respectiva sutura. En la parte más posterior tengo una saliente, una puntita, estamos sobre el palatino, que se llama la espina nasal, porque la espina nasal anterior estaría acá. ¿Listo? Ahora, lateralmente, descendiendo por el palatino, voy a tener estos dos espacios que se llaman las coanas. Y las coanas van a ser estos espacios que van a permitir la comunicación de la cavidad nasal, que está en la parte anterior, con la cavidad oral. Y ahorita se los muestro. No, ahí no vamos. Y aquí las coanas entonces están delimitadas medialmente por el septo o tabique nasal. Aquí en la parte, digámoslo, inferior, voy a tener algo que corresponde ¿a qué hueso? Al etmoides, la lámina perpendicular de él. Lateralmente voy a tener estas estructuras que se llaman los procesos pterigoideos, donde tengo su lámina lateral y su lámina medial. ¿Listo? Bueno. Ahora ya me voy un poco más hacia la parte posterior. Entonces, aquí que voy a tener una estructura en forma de declive. O sea, si vas desde el tabique, te vas hacia la parte posterior, una forma de declive que se llama el clivo, que es como el resbalador, exactamente, el resbaladorcito. Ajá. Y si pasas el dedo sobre él, vas a tener una que se llama el tubérculo faríngeo. Si pasas el dedito, vas a sentir una bolita. Esa bolita, no, es, ¿listo? Se llama el tubérculo faríngeo. Lateralmente,
al clivo, voy a tener estos dos orificios que corresponden en su base externa al foramen rasgado o foramen lacerado. ¿Listo? En la base externa. Porque en la base interna, aquí, corresponde al orificio superior del canal carotídeo. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora sigo. Lateral a la lámina lateral del proceso pterigoideo voy a tener un foramen grande. Lo tengo a ambos lados y corresponde al foramen oval. Y posterior a él tengo un foramen chiquitico que se llama el foramen espinoso. ¿Listo? Ahora, ya me voy a la parte más lateral, aquí y acá, y me voy a encontrar con la fosa articular del hueso temporal, donde, sí, esa es, donde se une el cóndilo de la mandíbula y me forma la articulación temporomandibular. Ajá. Ahora, anterior a ella hay un espacio grande, y ese espacio corresponde a la fosa ínfera, este espacio que yo veo aquí. ¿Listo? Muy bien. Ahora sigo hacia la parte posterior articular y voy a tener un proceso, una saliente en forma puntiaguda. Se llama, es como una puntica delgadita. El proceso o apófisis estiloides, eso que tocaste con el dedo del corazón. En algunos van a estar, en otros no. Es una saliente que puede que esté partida. Y posterior y lateral a ella, tengo una saliente grande que es el proceso mastoideo. ¿Sí lo ubicas? Exactamente. Entre los dos va a haber un espacio, un foramen, que se llama el foramen estilomastoideo. Entonces ahí ya tenemos un foramen adicional. Ahora, si me ubico medial al proceso estiloideo, voy a tener un foramen irregular, que si entro por allí, voy a salir a la base interna, que se llama el foramen yugular, que lo vemos acá. Ajá, es grande. Listo, entonces ya me ubico. Posterior al clivo, voy a tener un foramen grande, que se llama el foramen magno, que está delimitado lateralmente por los cóndilos occipitales. Y ya me voy hacia la parte posterior. Entonces aquí voy a tener esta saliente, que se llama la protuberancia occipital externa, ¿sí? Que me va a delimitar hacia la parte inferior, la línea inferior de la nuca, y hacia la parte superior, la línea superior de la nuca. ¿Listo? Y aquí voy a tener el hueso occipital. Si regreso acá, voy a encontrar que donde está el proceso estiloideo, el proceso mastoideo, y esta parte rugosa corresponde al hueso temporal. Los procesos pterigoideos y lateral a él, voy a tener el hueso esfenoides. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a una vista lateral. Entonces, así. Entonces, en esta vista, ¿qué vamos a tener? Primero, este hueso, que lo veo aquí, que está relacionado con el hueso, con el proceso mastoideo, se llama el hueso temporal, que en su parte más anterior se conoce como la porción escamosa del temporal. Inferior, voy a tener el arco cigomático, que es este, y que ese arco me va a delimitar hacia la parte superior la fosa subtemporal y hacia abajo la fosa infratemporal. Y aquí vamos a encontrar otro hueso. Esta que está por encima del temporal se llama el parietal. Anterior al parietal tengo el hueso frontal. Y entre el frontal y el temporal voy a tener este hueso que se llama el esfenoides. Y allí voy a tener un punto craniométrico que se llama el terion o la 100. ¿Sí recuerdan que lo vimos? Muy bien.
De aquí no tengo que reconocer más cosas. ¿Cómo van los que están al otro lado, chicos? Bien, Chicos, los que profe. están al otro lado, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Vamos bien? señor. Sí, profe. Ah, bueno. ¿Ven coherencia entre el audio y el video? O sea, no se cuelga uno de los dos. Está todo bien, No. profe. Pues no, Ah, profe. bueno, listo. Todavía no. Ah, bueno, listo. Entonces ahora nos vamos a la base interna. ¿Listo? Entonces lo mismo. Los que están aquí conmigo van a ubicar el foramen magno hacia la parte posterior y la cara hacia adelante. Así como lo tienes. El foramen hacia ti y la cara hacia allá. A ver. A ver que a usted invitan a bailar y una vueltica y ya pierde. ¿Listo? Bueno, entonces, anatómicamente, aquí vamos a tener la base interna del cráneo. Y ella está dividida en 3 fosas. Una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Entonces vamos a ir desde la fosa anterior. Entonces, esta saliente que veo acá en forma de cresta, acerco aquí mejor, en forma de cresta, se llama la cresta de gallo, que hace parte del hueso esmoides. Y lateral, voy a tener la lámina cribosa del hueso esmoidal. Hacia la parte anterior, voy a tener cresta frontal. Y por allí va a haber un foramen, que se llama el foramen ciego. Y esto corresponde al hueso frontal. Sí. Bueno. Ahora, si me voy hacia la parte ya posterior, me voy a encontrar esta estructura aquí como en forma de ala, que corresponde a las alas menores del hueso esfenoides. Que medialmente a ellas voy a tener una estructura grande que corresponde al cuerpo del esfenoides, donde voy a tener la famosa silla turca, que en algunos está partida. Medialmente a las alas menores, tengo los procesos clinoideos anteriores. Y medialmente a ellos voy a encontrar un orificio que yo lo vi desde la órbita, que se llama el canal óptico, que es medial a las alas menores, donde están los procesos clinoideos anteriores. Ahí los tenéis. Ahora, si miro en detalle y levanto acá, me voy a encontrar con la fisura orbitaria superior, que la vimos también por la vista anterior. Inferior a ella me voy a encontrar este foramen, que se llama el foramen redondo o foramen rotundo. Lateral, el foramen oval, que lo veo por la base externa e interna, y luego el foramen espinoso. Y estas estructuras las voy a ubicar en las alas mayores del esfenoides. ¿Listo? Entonces ahora, a nivel de la silla, voy a tener 3 partes. Esta que señalo aquí corresponde al tubérculo de la silla turca, que es la parte anterior. O sea, si ustedes ubican los canales ópticos, lo que está medialmente a ellos. Antes de él hay un surco, que se llama el surco prequiasmático. Entonces tengo el surco prequiasmático y el tubérculo de la silla turca. Luego voy a tener la fosa hipofisiaria, que es esta, y hacia la parte posterior tengo el dorso de la silla turca. O sea que la silla turca tiene 3 partes. Voy de posterior a anterior, el dorso, la fosa hipofisiaria y el tubérculo de la silla. Ahora, me voy a ir hacia la parte lateral. Entonces, lateral al cuerpo del esfenoides, voy a tener este orificio, pero aquí y acá, que está al ladito. Este orificio, si yo entro por él, en la base externa se llama el foramen rasgado. Sin embargo, por la base interna se llama el orificio superior del canal carotídeo. Lateralmente, pues ya les dije,
que voy a tener las alas mayores y posterior a ellas esta estructura que veo aquí a este lado y aquí a este lado corresponde a la porción escamosa del hueso temporal. Y ya voy a pasar hacia la fosa posterior. Entonces voy a tener una especie de montañita al lado y lado que se llama la porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? Una montañita. Entonces, digamos que esa montaña tiene dos paredes, una anterior y otra posterior. Entonces, en la parte posterior tengo un foramen. Se llama el orificio, bueno, se puede decir orificio del meato acústico interno o puede ser canal auditivo interno. Este es el externo. Medialmente a ellos tengo esta estructura en forma de declive lisa que se llama el clivo, que si pasas el dedo en su parte de la base interna es lisa y en su base externa es rugosa. ¿Sí lo recuerdo? Y ya voy a llegar a un foramen grande que se llama el foramen magno. Lateral a él tengo estas dos estructuras que señalo aquí al lado y lado que corresponden al foramen yugular. ¿Listo? Y ahora, dentro del foramen magno lateral, vamos a ver dos orificios pequeños. Voy a entrar por la base externa que se llama el canal del hipogloso. Se los tengo al lado y lado. Sí, estos de acá. Estos y estos. ¿Listo? Bueno, ya me voy a ir entonces a esta fosa que corresponde a la fosa cerebelosa, ya, pero por la base interna, cerebelosa, donde van a estar los hemisferios cerebelosos. Esta elevación en forma de cruz se llama la prominencia cruciforme, que lateralmente voy a tener esta estructura que corresponde al surco del seno transverso, que luego continúa como el surco para el seno sigmoideo y van a terminar en el foramen yugular. En esta parte corresponde a la protuberancia occipital interna. ¿Listo? En la parte lateral se me escapaba algo, que es esta estructura que corresponde al canal auditivo externo o meato auditivo externo. Y recuerden que yo les decía, o bueno, posiblemente en la teoría se lo nombraron, que desde este borde superior hacia el borde inferior de la órbita se proyecta una línea imaginaria que corresponde al plano de Frankfurt. Frankfurt. Desde el borde inferior de la órbita y el borde superior del canal auditivo externo. Bueno, voy a traer una... ¿Cómo van? ¿Sí se ubican? Yo pido más calvarias. Janita, ¿me prestas calvarias? Hola, profe, ¿cómo está?
Bueno, chicos, entonces, esta estructura que traje aquí corresponde a lo que es la calvaria. Y la calvaria es la tapa con la parte superior que está sobre el cráneo. Ustedes recuerden que cuando hablábamos de cabeza, dos partes. Una que se llama cráneo y otra que se llama cara. ¿Listo? Entonces, la calvaria cubre la parte superior. Entonces vamos a tener aquí el hueso frontal que se va a separar de estos huesos que son los parietales a través de esta sutura que es la sutura coronal. No, la sutura coronal es esta que va de lado a lado, exactamente. Aquí, por ejemplo, en este caso, vemos los huesos frontales son dos, entonces aquí se ve la sutura metópica. Pues en algunos se ve, en este caso se ve. Entre los huesos parietales va a haber una sutura que se llama la sutura sagital, que va a ir hacia la parte posterior, y esa sutura, cuando se cruza con la sutura coronal, me forma un punto que se llama el brecma anterior o pontículo anterior. Me voy hacia la parte posterior, entonces voy a tener este hueso, se llama el hueso occipital, que va a tener una sutura que la voy a ver de lado a lado, que se llama la sutura landoidea. Entonces, donde se cruza la sutura landoidea con la sagital, voy a tener un punto que se llama el lambda. Serion, reconocimiento con el nombre de la sien. Sin embargo, hacia la parte posterior voy a tener este punto donde se une la landoidea, la mastoidea, se llama el asterion. Asterion. Entonces tengo asterion, terion, brecma y lambda. Muy bien, entonces ya con esto terminamos lo que tiene que ver con ustedes en la teoría. ¿Por dónde van, chicos? Ahí, profe. Listo. ¿Cómo? ¿Van hasta dónde? ¿Van en la misma parte que de lo que hemos visto? Bueno, entonces vamos a hablar de la mandíbula. Entonces, la mandíbula es el hueso más móvil de la cara. Espérate un poco. ¿Mandíbula se encontraron? ¿No? Bueno, entonces la mandíbula va a tener lo siguiente. En su parte anterior vamos a tener eso que conocemos como el cuerpo de la mandíbula. Esta parte corresponde a la cara externa de la mandíbula, lo tenemos al lado y lado, y por su parte interna, valga la redundancia, tengo la cara interna de ella. ¿Listo? Entonces vamos hacia la parte externa. Lo más posterior y superior de la mandíbula corresponde a esta estructura que es el cóndilo occipital, cóndilo mandibular. Disculpe, chicos, fue el viernes ya. Hacia la parte anterior, que corresponde a la incisura o escotadura mandibular. Y en su parte anterior voy a tener el proceso coronoideo de la mandíbula. Posterior e inferior
al cóndilo de la mandíbula, tengo estas que si desciendo, me voy a cruzar con la línea inferior de la mandíbula y aquí me va a formar el ángulo de la mandíbula. Y en el ángulo de la mandíbula, por su cara externa, tengo esta tuberosidad, que es la tuberosidad massetérica, punto de inserción del músculo massetero. Que por su cara interna, aquí, tengo la tuberosidad pterigoidea. ¿Dónde se inserta el músculo? Pterigoideo medial. Voy por la parte lateral hacia el cuerpo. Tengo los forámenes mentales o forámenes mentonianos. Y si me ubico hacia la parte anterior de la mandíbula, voy a tener los túberes mentales que me van separados a través de la protuberancia mental. Y en la parte superior ya tendría el arco alveolar inferior, donde estarían los dientes inferiores. Ahora, vamos hacia la cara interna. Entonces aquí, en la cara interna, voy a encontrar un foramen. El foramen mandibular, donde voy a tener una saliente que se llama la língula, que corresponde al surco para la línea miloidea y luego hacia adelante la línea miloidea. Y en su parte anterior me voy a ubicar con las espinas mentales, que son puntos de origen del músculo genioideo. Con esto terminamos lo que tiene que ver con la parte ósea. Entonces vamos a hablar de los músculos de la mímica facial. Entonces hoy tenemos que ver todo lo que podamos. Músculos de mímica facial, laringe y faringe. Y con eso terminaríamos lo que compone la parte teórica, la parte práctica del primer corte. Ya que queríamos listos para el parcial práctico. Teóricamente dentro de 8 o dentro de 15. ¿Ah? Vamos a ver cómo se maneja. Pues porque, pues imagínate, hay que buscar como la forma de poder sincronizar las dos cosas. Sí. Bueno, entonces aquí tengo, esta es una vista anterior. ¿Sí ven la imagen, chicos, los que están al otro lado? ¿Sí les es? Profesor. Señor. ¿Sí la ven bien? Sí, bueno. Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? Recuerden que cuando hablamos de los músculos de la mímica facial, vamos a hablar de los músculos que van a actuar sobre la cara. Bien, entonces esta primera porción que voy a tener aquí corresponde a un músculo que se llama el orbicular. Va a tener varias partes. Estas dos primeras partes que señalo corresponden a la porción palpebral superior e inferior del músculo orbicular del ojo. Ese es el que permite que nosotros la porción palpebral es la que permite que nosotros cerremos y abramos los ojos de manera suave. Por ejemplo, cuando estamos en clase desde la casita, que a veces se les cierran los ojos y se les quedan cerrados, es el movimiento suave. Pero también en su parte más externa tengo el músculo orbital, la porción orbital del músculo orbicular del ojo. Ese músculo o esa parte permite que los ojos se cierren así fuertemente. Hagan esto. Lo otro es el parpadeo suave. Acá arriba voy a tener unas estructuras que se llaman los arcos superciliares, donde tenemos algo que se llaman los supercilios, o conocemos como las cejas. Resulta que en la parte superior vamos a tener un músculo que se llama el frontal, que hace parte del músculo epicráneo, en su porción o en su vientre frontal, exactamente, que actúa sobre los supercilios y elevan las cejas.
O sea que ese músculo de que yo puedo elevar las cejas, cuando elevo las cejas, pues actúa él. Medialmente, esta estructura es la nariz, y aquí tengo esto que corresponde al dorso de la raíz, de la nariz, en su parte superior sería la raíz. Y tengo este músculo que se llama el prócer o procero. Y este músculo va a elevar la nariz como cuando huele feo. ¿Listo? Ya me voy a ir hacia la parte lateral de la nariz y voy a tener un músculo que va a ir desde la parte lateral de la nariz hacia el labio superior. Se llama elevador del labio superior y elevador del ala nasal. Entonces hay personas que pueden elevar el ala nasal y pueden elevar el labio superior, mostrando lo que vulgarmente diríamos el colmillo. ¿Han visto los perros como cuando están enojados? Se levantan hacia un ladito. En la nariz voy a tener un músculo que se llama el músculo nasal, fosa nasal, la fosa nasal, y corresponde a la porción transversa, y voy a tener aquí la porción alar. Desde el arco cigomático hacia el labio superior y hacia el ángulo oral, voy a tener el músculo cigomático menor, cigomático mayor. En la región oral, el músculo orbicular, oral o también orbicular de los labios. ¿Listo? En la porción lateral tengo este músculo que lo identifico aquí, se llama el músculo buccinador. Este es el músculo de las bucas, el músculo de los cachetes. Y en la parte inferior pues ya tenía los músculos, como no los vi bien definidos, pues por ende no los mostramos. O de pronto los vamos a nombrar, pero no es que los vayamos a preguntar. Entonces tenemos hacia el lado el músculo depresor del ángulo oral, sobre el labio inferior, músculo depresor del labio inferior, y profundo músculo que se llama mental o mentoniano. Ahora, vamos a los músculos de la masticación. Recuerden que los músculos de la masticación van a actuar sobre la articulación temporomandibular y van a tener como referencia la mandíbula. Entonces, aquí que identifico este primer músculo, se llama el músculo macetero, que lo veo aquí. Medialmente, voy a tener el músculo oideo medial. Allí no lo pueden ver porque solamente es por este corte. ¿Listo? Músculo macetero sí lo pueden ver, pero el pterygoideo medial no lo pueden ver. Aquí veo estos dos espacios. ¿Cómo se llaman estos espacios que les mostré en el cráneo? ¿Se acuerdan? Esos espacios en el cráneo, que les dije que comunicaba la cavidad nasal con la cavidad oral. Estos. ¿Cómo se llaman? Las coanas. ¿Listo? Ahora, aquí vemos en la parte lateral al músculo pterigoideo medial, este músculo que corresponde al pterigoideo lateral, que es el único músculo que dentro de los músculos de la masticación se denomina el músculo depresor de la mandíbula. ¿Listo? Y en este corte, en esta de mi cara, voy a tener este músculo que se llama el músculo temporal. ¿No? ¿El otro? ¿No? Ah, ya, perdón. Espere que aquí estaba fuera de ella. Este se llama el músculo temporal. ¿Listo? Entonces, estos músculos en relación con la mandíbula, ¿cómo se relacionan? Tuberosidad macetérica, inserción del músculo macetero. Tuberosidad pterigoidea, inserción del músculo pterigoideo medial. Proceso coronoideo de la mandíbula, inserción del músculo temporal. Y aquí, en la fóvea mandibular, inserción del músculo pterigoideo lateral. Y ahí tengo los 4 músculos con sus respectivas inserciones. Ahora, vamos a pasar a otra estructura
que corresponde a esto. Esta es una hemicara. Entonces, es un corte sagital de la cara. Y aquí debo de reconocer lo siguiente. Estas son las vértebras cervicales. Ajá. Anterior a ella, mira aquí la tengo. Aquí abajo tendría la cavidad oral. Y anterior a las vértebras cervicales, voy a tener un músculo longitudinal que se llama la faringe. Entonces, la faringe en relación con la cavidad nasal va a tener una estructura que se llama la nasofaringe. La parte de la faringe que se relaciona con la cavidad oral sería la orofaringe, y hacia la parte inferior, acá, tendría la parte de la faringe que se relaciona con la laringe, sería la laringofaringe. Eso es una arteria. Ahorita lo explico bien. ¿Listo? Entonces, estas son las estructuras. Aquí, la cavidad nasal va a tener en la parte superior una porción olfatoria y en la parte inferior una porción respiratoria. Y esta sería la pared medial de la cavidad nasal, donde alcanzo a ver posiblemente unas elevaciones y corresponden a las conchas nasales superior, media e inferior. Aquí al fondo tengo un orificio. Este orificio pequeño comunica la cavidad nasal con la tuba auditiva y se llama el orificio faringotimpánico o el orificio de la tuba, orificio faríngeo de la tuba auditiva. Más abajo. Eso aquí. Entonces por ahí. Y vas a salir allá. ¿Listo? En la parte inferior entonces tendríamos ya la cavidad oral, donde tengo esta estructura que es la lengua. Entonces ya dejo aquí y me paso acá. Entonces esta es la lengua aislada. Aquí la tenemos. La lengua la vemos en el sistema digestivo y ella va a tener un ápex, o sea, una punta, dos bordes laterales y un dorso. La punta va a estar inervada por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. ¿Ustedes ya vieron pares craneales? Entonces es el nervio facial, y el nervio facial también le va a inervar los músculos de la mención. Bueno, en la punta yo puedo determinar los sabores dulce y salado. La punta. Ajá. En los bordes laterales va a estar inervada la lengua por el nervio noveno, el glosofaringeo, y puedo detectar los sabores ácidos. Y hacia la parte posterior tengo el dorso de la lengua, aquí, donde va a estar inervada por el nervio vago, que es el décimo par craneal, y puedo detectar los sabores amargos. En el ápex de la lengua también voy a tener inervación del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. ¿Listo? Bueno. Entonces, a la altura del cuello, si recuerdan el cuello tiene una región anterior. Sobre esa región anterior yo trazo una línea media y voy a encontrar varias estructuras. Primero, un hueso que no está articulado a ningún otro hueso, y dos cuernos mayores, que se llama el hueso hioides. ¿Listo? Hueso hioides. Que sería este. No, ese que estás tocando con el pulgar. El que tocaste con el pulgar de tu mano izquierda. Ese es el hueso hioides, o sea, este. Y por debajo del hueso hioides voy a encontrar una estructura
que tiene que ver con la laringe, va a estar conformada por unos cartílagos, que en total son 9, 3 pares y 3 impares. Entonces, este primer cartílago que yo veo acá se llama el cartílago tiroideo, que tiene 2 láminas, una a la derecha y otra a la izquierda. En su parte inferior voy a tener este cartílago que tiene un arco en la parte anterior y una lámina en su parte posterior que corresponde al cartílago cricoideo. Aquí, sobre el cartílago tiroideo y en relación con el cricoideo, hay una glándula, tiene forma de H, que se llama la glándula tiroides. Esa que estás tocando es la tiroides. ¿Listo? Ahora, del cartílago cricoideo hacia abajo, se continúa como tráquea, que luego se divide en 2 y forman los bronquios. Si me voy a la parte posterior, el otro cartílago impar que tiene forma de hoja es este cartílago que se llama el cartílago epiglótico, que es este. Y le vamos a llamar cartílago epiglótico porque él se encuentra ubicado sobre esta estructura que se llama la glotis. Por eso, por encima, tengo la epiglotis, donde está el cartílago epiglótico. Exactamente. Ese es el que se tapa el hábito laríngeo para que no se vaya un cuerpo extraño por allí. Listo. ¿Cuáles son los cartílagos pares? Entonces, los cartílagos pares van a estar relacionados con el cartílago cricoideo. Va a tener en su parte posterior la lámina en un borde. Y en ese borde va a haber un cartílago en forma de triángulo, que lo veo acá, aquí, que se llama el cartílago aritenoideo. Ese cartílago va a tener 2 procesos. Este que señalo aquí, que corresponde al proceso vocal, del cual sale la cuerda vocal verdadera, y la parte superior muscular, que sale del cartílago aritenoideo. Entonces, en la parte superior tengo cuerda vocal falsa, cuerda vocal verdadera, y las dos me delimitan un espacio que se llama el ventrículo laríngeo. Y a este ventrículo, a todo este espacio, lo que yo le llamo glotis. Por encima, epiglotis, por debajo, subglotis. El cartílago epiglótico entonces tiene forma de hoja. Y en la parte inferior tengo una estructura como un tallito que se llama el peciolo, que es el punto donde van a llegar las cuerdas vocales. Ahora, entonces, este cartílago que le nombré, tiene forma de triángulo, es el cartílago aritenoideo. ¿Listo? De los bordes laterales del cartílago epiglótico sale un pliegue, que aquí lo estoy señalando, que corresponde al pliegue ariepiglótico. Y ese pliegue va a llegar al ápex de este cartílago, y aquí en medio, pues no es muy visible, o sea, hay que palparlo, que aquí lo alcanzo a tocar. Posiblemente la cámara lo registre de color diferente. Cartílago cuneiforme, y en el ápex del cartílago aritenoideo, acá, tengo el cartílago corniculado. ¿Listo? Entonces, con esto veríamos laringe. Ahora, los pares craneales. ¿Listo? Como mucho no los podemos ver, sí los puedo yo relacionar con la base interna del cráneo. Yo les voy a dar el chancuco. Que la aprendan. ¿Cómo se han sentido, chicos, los que están al otro lado? ¿Cómo se han sentido, chicos? ¿Ya se fueron? ¿Ya cayeron? Cayeron los brazos de Morfeo. Bien, profe, pues sí se ¿Listo? entiende. Bueno, entonces, aquí vamos a relacionar las estructuras de la base interna del cráneo. Entonces, dime. Claro que no.
Sí. Aquí tengo lámina cribosa del hueso etmoides. Primer par craneal, nervio o olfatorio. ¿Listo? Allí va a estar, sobre ella va a estar. Segundo par craneal, canal óptico, nervio óptico. Fisura orbitaria superior, por aquí. ¿Qué va a pasar? Tercer par craneal, oculomotor. Cuarto par craneal, troclear. Sexto par craneal, abducente. Y la primera rama del trigémino, la rama oftálmica, o sea, B1. ¿Listo? Foramen redondo. Por aquí pasa B2, o sea, la rama maxilar, fosa infratemporal. Foramen oval, B3, o sea, la rama mandibular del nervio trigémino. Me voy aquí, el 8, nervio vestíbulo coclear, que se queda ya en el oído, y entra el séptimo, que es el nervio facial. El nervio facial, allá va a dar una cuerdita que se llama la cuerda del tímpano, que luego va a terminar en el ápex de la lengua. Ajá. Y por el foramen estilomastoideo, que está entre el proceso estiloideo y el proceso mastoideo, emerge, sale el séptimo par craneal, que es el nervio facial, que atraviesa, no la inerva, y luego me va a inervar los músculos, que tiene una hacia el temporal, rama temporal, una hacia el hueso cigomático, cigomática, una hacia la bucal, una hacia la mandíbula, marginal de la mandíbula, y otra hacia el cuello cervical. ¿Listo? Foramen yugular, aquí lo vemos. ¿Qué pasa por allí? El 9, nervio glosofaríngeo. El 10, nervio vago. Y 11, nervio accesorio. Y acá, en el foramen magno, tengo el canal del hipogloso, donde entra el nervio hipogloso, que sale y me va a inervar la parte motora de la lengua. ¿Listo? Entonces aquí tengo, estas son las relaciones de... Nervio facial el 7, si sale por aquí. Por el foramen estilomastoideo. Por aquí, ajá, sí, está bien. Listo, bueno, entonces vamos a ver en el cuerpo. Voy a parar un momentico a grabar mientras acomodo y seguimos allí, ¿vale? Para que vean las estructuras del cuello. Voy a hacer una... Comienza a grabar. Entonces aquí tenemos el cuello. En el cuello debemos de identificar varias estructuras. Este primer músculo que veo aquí se llama el músculo esternocleidomastoideo. Recuerde que lo tenemos al lado derecho y al lado izquierdo. Si yo lo levanto, me voy a encontrar unas estructuras vasculares que debo tener en cuenta. Esta primera que veo acá corresponde a la arteria carótida común. La carótida común se va a dividir en dos ramas, una posterior, que sería la interna, y una anterior, que sería la externa. La externa me da las ramas para la cara y el cuello. La interna entra por el orificio inferior del canal carotídeo, que está en la base externa, y sale por el orificio superior del canal carotídeo. ¿Listo? Aquí tendría una vena. Bueno, por este lado la puedo ver mejor, que sería la vena yugular interna, que se forma del foramen yugular. ¿De acuerdo? Y entre los dos voy a encontrar este nervio, que jocosamente les hemos dicho a las niñas, que es el nervio que les encanta, que es el nervio vago, que lo veo acá y lo veo acá, que es el 10º par craneal. ¿Listo?
En el cuello voy a tener unas estructuras musculares que se llaman los músculos escalenos. Entonces voy a tener el músculo escaleno anterior, posterior a él, el músculo escaleno medio y el escaleno posterior. Entonces, entre el escaleno anterior y el medio se forma un surco que se llama el surco interescalénico, porque por aquí sale el plexo braquial. ¿Listo? La carótida a la altura del borde superior del cartílago tiroideo se va a bifurcar. Se divide en dos, una arteria carótida interna y una externa. Allí, en esa bifurcación, voy a encontrar la inervación del noveno par craneal, que es el glosofaríngeo. O sea que si yo les pregunto, ¿qué par craneal? Bueno, sería el noveno. Si les pregunto por este nervio, sería el vago, que sería el... Aquí, el músculo esternocleidomastoideo estaría inervado por el onceavo par craneal, que sería el accesorio. Bueno, aquí no alcanzo a ver, pero hacia la lengua, pasando por el borde inferior de la mandíbula, tengo el hipogloso que llegaría acá. A ustedes les hablaban de los que tenemos aquí, no lo vemos, pero con lo que les mostré ya podemos trabajar. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, los que están al otro lado, ¿cómo se sintieron? Bien, profe, se entiende mucho. ¿Cómo se sintieron? Bien. Bueno, entonces, pues, esta grabación yo se las voy a subir ahora. Queda entonces, ya, ¿qué? Pues con eso terminamos la clase para ustedes, porque esta clase pues luego se va a repetir al otro grupo y al otro grupo, pero ya no la vamos a grabar porque ya fue grabada. ¿Listo? Ah, bueno, profe. ¿Qué queda, chicos? Los que, bueno, voy a parar